Muy buenos días, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en Apuntes Parlamentarios. Soy Kenvir Puente, le agradezco que nos acompañe. Esta, como usted sabe, es una producción de Radio Congreso para escuchar sobre la vida parlamentaria, una producción del canal de televisión del Congreso en el proyecto Radio Congreso. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante sobre la vida parlamentaria, del que pocas veces se habla, pero que creo que es fundamental. Ya lo platicaremos con ustedes y con nuestros invitados. Vamos a hablar de la evaluación parlamentaria. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño del Congreso, de las y los legisladores o de las instituciones parlamentarias? Como usted sabe, este es un programa que busca alejarse un poco de la coyuntura, del día a día, para entender mejor la vida parlamentaria, las instituciones y construir una mejor cultura política sobre nuestra representación política. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Ya les platicábamos que en Apuntes Parlamentarios lo que buscamos es platicar sobre la actividad parlamentaria más allá de lo que pasa en la coyuntura, porque a veces nos distrae el debate. Los medios tradicionales nos llevan a discutir, a debatir lo que pasó el día de hoy y al día siguiente ya se nos olvidó y vamos con un nuevo debate. Pero vale la pena detenernos un segundo y analizar cómo funcionan nuestras instituciones, qué es lo que sucede alrededor de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en general las legislaturas en la actividad parlamentaria contemporánea. En el mundo actual, las legislaturas se han constituido como órganos fundamentales para darle cauce a las demandas de la ciudadanía, pero también para darle certidumbre, darle salida, respuesta a esas demandas, y estas se hacen a través de distintas dimensiones de desempeño, a través de distintas funciones. Y cuando nos planteamos, ok, hacen muchas cosas, ahorita vamos a hablar a ver si hacen o no muchas cosas, pero suponiendo que hacen en distintas dimensiones, ¿cómo tendríamos que evaluar el desempeño? Empezamos esta mañana con una charla con el doctor Sergio Bárcena Juárez. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey, él es doctor en ciencia política por la UNAM, ha desempeñado cargos como asesor legislativo, consultor, pero es un especialista en el poder legislativo, es fundador de la organización civil Buró Parlamentario y es autor de diversas publicaciones, libros, artículos y distintas piezas de investigación. Bienvenido, doctor Sergio Bárcena, a Apuntes Parlamentarios. Doctor Kenvir, es un gusto estar aquí compartiendo el micrófono contigo y con el auditorio. Muchísimas gracias, Sergio. Sabemos, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, que una de las grandes dudas que tenemos es si se debe o no evaluar o para qué evaluar el desempeño parlamentario. Quizá ahorita vamos a cómo hacerlo, pero quizá la primera pregunta sería, ¿debemos hacerlo? Porque a veces yo recuerdo cuando John King, por ejemplo, escribió el Vida y Muerte de la Democracia, él decía que estábamos transitando hacia democracias monitorizadas, en donde cada vez hay más monitoreo externo, digamos, monitoreo ciudadano sobre el desempeño de nuestras instituciones. Dice, ya estamos dejando atrás la democracia representativa y estamos ahora transitando hacia una democracia monitorizada en la que hay distintas fuentes de evaluación. Y yo me preguntaba ok, estamos transitando hacia allá, pero ¿qué utilidad tiene? Porque hay todo un discurso alrededor de por qué necesitamos saber lo que hacen nuestros representantes y evaluar su desempeño. ¿Por qué es tan relevante evaluar el desempeño de nuestras autoridades? Pues mira, yo diría que el tema de la evaluación es un tema incómodo en dos sentidos. Creo que de los estudios legislativos es el tema más incómodo. ¿Por qué? ¿Incómodo para quién? ¿Para todos o...?
Ahí va. Primero para los legisladores, porque a un legislador no le gusta ser evaluado. La evaluación máxima para un legislador o legisladora siempre te va a decir que es el voto popular. De acuerdo. Y cuando una asociación civil o cualquier persona llegue y evalúa su trabajo, te dice, pues a mí quien me evalúa es mi votante, no tiene por qué venir alguien a plantear índices y decir cómo estoy haciendo yo mi trabajo. Que no es del todo falso, ¿no? Que no es del todo falso, pero, y ahí viene la parte incómoda para el investigador. Es incómoda en ambos sentidos. Como tú comentabas, y además es cierto, el trabajo parlamentario incluye diversas facetas. No es nada más presentar iniciativas, no es nada más presentarse al pleno, no es nada más trabajar en comisiones, no es nada más dar seguimiento a determinados temas, hacer ejercicios de vigilancia. El trabajo parlamentario tiene muchísimas caras. Y captar todas esas caras en un solo indicador o en una sola evaluación es demasiado complejo. Entonces termina siendo muy injusto para el legislador y también para el investigador el plantear distintos temas o distintos mecanismos o instrumentos para evaluar el trabajo de legisladores y congresos. Claro. Partes de un punto fundamental, es decir, evaluar el desempeño parlamentario es una tarea muy compleja, es cierto, los votantes son quienes al final votan para premiar o para castigar a su representante de acuerdo a cómo creen que se desempeñaron. Ahora vamos a hablar de la reelección, porque ese es un ingrediente adicional que ahora le pone un elemento para efectivamente evaluar a tu representante. Pero dices, pero eso es harto complejo, porque no solo hacen leyes, hacen muchísimas cosas y a veces hay cosas que no se ven, que no son tan palpables. A veces las iniciativas sí se pueden contar, si se presentaron 10, 20, 30 iniciativas, pero eso no nos habla necesariamente de la calidad del trabajo parlamentario. Justo para entender esta complejidad de la actividad parlamentaria, hemos invitado a que nos acompañe a una de las legisladoras más experimentadas del grupo parlamentario de Morena, que es la diputada Aleida Alavés. Ella no solo ha sido legisladora local en la Ciudad de México, sino también legisladora federal en 4 distintas legislaturas y actualmente es vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Aleida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí es un análisis muy interesante, la evaluación del trabajo legislativo, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Aleida. Justo partíamos de esta idea de por qué es necesario evaluar el trabajo legislativo. Es decir, porque esa creo que es una pregunta válida, ¿no? Es decir, ¿tiene que haber una evaluación al trabajo de legisladores? Lo pongo en estos sentidos. En México hay una obligación de evaluación en el reglamento de la Cámara de Diputados, pero no en la del Senado. Y entonces ahí hay una diferencia importante, porque mientras que en la Cámara de Diputados hay todo en el reglamento se establece toda una metodología para evaluar el desempeño, no lo hay en el Senado, y sin embargo desempeñan, digamos, tareas similares, claro, algunos con facultades exclusivas y todo, pero ¿es necesario o debiéramos de ver qué cosas, en caso de ser necesario, qué cosas debiéramos evaluar? O si esta evaluación tendría que ser como se plantea en el reglamento de la Cámara de Diputados, algo interno, o mejor dejárselo a organizaciones como Buró Parlamentario, que tú encabezas, Sergio, pero otras que ha habido. Yo recuerdo, y ahorita voy a criticar un poco esas evaluaciones en las que califican el desempeño legislativo por número de iniciativas, porque eso nos trastorna todo, porque entonces altera incluso la actividad parlamentaria. Pero ¿cómo lo ves, Aleida? No, bueno, es un tanto cuanto complejo porque si nos vamos a un tema cuantitativo solamente, pues efectivamente no es la forma de decir soy una diputada productiva, eficiente y que estoy respondiendo a la representación de la gente que me puso en este lugar. Yo creo que pasa por varias cosas, desde qué estoy atendiendo en la materia de lo que la gente me pida, me mandate, me vaya pues proponiendo de acuerdo a la interlocución que se tenga con la gente que representamos, porque finalmente somos su voz aquí en el Congreso de la Unión y pues nos debemos a actuar de manera apegados a lo que se espera de nosotros, ¿no? Entonces más bien yo lo llevaría a ese ámbito en el que todavía no está una evaluación como tal de esta índole, pero sería muy interesante incluirla
La rendición de cuentas ya la tenemos como tal y se hace en el caso de los legisladores, de los diputados federales, cada año. Cada año tenemos que presentar un informe, no solamente interno, sino a la gente. Y bueno, en mi caso, más que por obligación, la verdad es que siempre ha sido una convicción el llevar mis actividades a que la gente conozca qué estamos haciendo, porque además es una retroalimentación. De ahí surgen diferentes propuestas que uno retoma y encamina, a veces a iniciativas o reformas, a algunas disposiciones, a veces a una búsqueda de gestión efectiva, de interlocución con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, y así se va armando una agenda que satisfaga lo que la gente esté pidiendo. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en una atención en todo lo que es los servicios de salud, muy cercana, que me lleva a decir, bueno, están adecuados, tienen los servicios. Tal fue el caso que incrementamos a 2 turnos los servicios de los centros de salud en toda la ciudad, empezando por una demanda en Iztapalapa, ¿no? Y eso fue en la época de Marcelo Ebrard, cuando Armando Agüed era secretario de Salud. Claro. Y entonces eso no es una iniciativa, no es una reforma, pero es una gestión efectiva que a la gente le satisface una demanda que a nosotros nos toca ir viendo la forma de resolverlo. Y es algo a lo que le tienes que dedicar una gran cantidad de tiempo y que a veces no es visible, por ejemplo, para una organización o una institución que evalúa el trabajo parlamentario, porque si te tienes que ir a echar 2, 4 o 6 reuniones de trabajo con las autoridades para que eso funcione, gestiones, etcétera, eso no se ve, ¿verdad? Así es, y bueno, pues hay quienes dicen que tampoco es nuestra tarea. Hay a quienes no les gusta hacer gestión. Claro. Hay diputadas y diputados que en lugar de tener o mantener esta interrelación con la gente, quieren estar solamente en la parte de discusión política entre los partidos. Uh-huh. Yo creo que eso sesga mucho nuestra tarea como representantes populares. Pero también hay cosas que pueden ser de carácter legislativo. Un ejemplo que a mí me da mucho gusto compartir es el de los intestados. Como tenemos todos los diputados federales una oficina de atención ciudadana que ahora le denominamos Casa del Pueblo, porque es una extensión de la Casa del Pueblo, que es la Cámara de Diputados, ahí nos llegaron personas que, pues, hay mucha problemática sobre la parte de no dejar el testamento de un patrimonio familiar, y entonces se vuelve un conflicto familiar en un juicio muy largo, claro, ¿no? Entonces ahí encontramos que cuando no siempre hay conflicto, afortunadamente, entonces se pueda resolver en una audiencia con el juez. Y eso lo propusimos hace muchos años aquí en la Ciudad de México, modificamos el Código Civil y ahora en una sola audiencia se resuelve un intestado, por propuesta nuestra. Y ahora, años, como 20 años para acá, hicimos toda una intervención para actualizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y todos estos procedimientos que pueden ser menos desgastantes, no solamente económicamente, sino emocionalmente, para las familias, por todos los procedimientos que se libran en materia civil y familiar, ya logramos un código actualizado que tenía un rezago de 5 años y que ahora en esta legislatura pues ya, por fin lo terminamos. Tardamos un año, claro. Traíamos a los jueces y magistrados encima por nuestra omisión legislativa, que además nos interpusieron una denuncia, uh-huh. Creo que fue la barra de abogados, uh-huh. Y bueno, los terminamos incluyendo en el armado. Hubo un ejercicio muy interesante de conferencia, uh-huh. entre Senado y Cámara de Diputados, porque hicimos este ejercicio, se involucraron académicos, especialistas, jueces, magistrados, obviamente nosotros como representantes populares, pero ¿quién mejor que ellos que viven los juicios en el día a día para actualizar con los mejores procedimientos, los más rápidos, los menos desgastantes, insisto, en términos también emocionales, y también para poner por encima los derechos de la infancia, que no los involucren de manera absurda y no respetándoles su integridad en procesos engorrosos de carácter familiar,
cuando hablamos de divorcios o de pensión alimentaria. Entonces, todo esto ya lo respondimos, eso me da mucha satisfacción decirlo, porque bueno, es un código, pero ese código tiene más de 1,000 artículos que fueron totalmente actualizados. Entonces, pues te podría decir, los números en esta legislatura pueden ser, comparativamente con la anterior, inferiores, pero sustancialmente estamos agarrando temas que hace muchos años no se retomaban, que son los de la vida cotidiana, los que se resuelven en un 90% en los juzgados, en el Poder Judicial de este país, y que ahora ya tenemos cómo decirle a la gente, atendimos esta necesidad. Entonces, por eso a veces las evaluaciones legislativas tienen, yo creo, esa problemática, y nosotros, bueno, tenemos que buscar, para ser muy acordes a este mandato de representación, de temas que a la gente le importen. No estar pensando solamente en el negocio como lo hacían en otras legislaturas, que actualizaban leyes para hacer negocios y nos desregularon, en el caso del Estado, materias como la minera, y se fueron con concesiones en miles de hectáreas sin pagar impuestos. Todo eso también ya lo acomodamos. Ya dimos un primer paso de una regulación mínima al sector minero, que a mí me dio mucho gusto porque me tocó batallar en otras legislaturas porque no se permitiera un saqueo vil, desproporcionado en términos ambientales, económicos, comunitarios, y ahora ya contamos con una regulación minera. Ojalá no se le ocurra a la oposición pues hacer toda una afrenta con esto, de que fueron disposiciones estas últimas que se aprobaron en el periodo anterior, que pues causaron toda esta polémica por los nombramientos del INAI, que sigue la polémica, pero bueno, hablando en el sentido de las leyes que tienen que regular a los sectores económicos, a los procedimientos de la vida cotidiana de las familias, estamos atendiendo temas sustanciales. Sacamos la 3 de 3, nadie lo apostaban, había hasta quinielas de que no nos íbamos a poner de acuerdo las diputadas, porque ese mito misógino de que las mujeres juntas ni difuntas, pues lo rompimos. En el Grupo Plural, en la Cámara de Diputados, todos los partidos políticos nos sentamos, hicimos la redacción, modificamos la Constitución, y me da mucho gusto que nosotros lo hiciéramos a finales de abril, y antes de que terminara el mes de mayo, más de 22 legislaturas locales ya habían aprobado esta reforma constitucional, que se trata de ¿qué? De que no haya violentadores en el ejercicio público, no solamente en cargos de elección popular. En cualquier institución pública no puede haber personas que violenten mujeres o que no se hagan cargo de su responsabilidad en la pensión alimentaria. Bueno, justo en las legislaturas más recientes se ha demostrado todo lo contrario a estos mitos que hay, que cuando las legisladoras mujeres se unen son una fuerza prácticamente imparable, ¿no? En estas dos legislaturas de la paridad, cuando legislan unidas más allá de las diferencias de los partidos, han sido prácticamente imbatibles, ¿no? En las legislaturas de la paridad, ¿no? Eso lo demostramos y me da mucho gusto compartirlo con yo creo que hay que meterlo ahora también a la evaluación de que a partir de esta legislatura todas se tendrán que tener paridad. Claro. Pero de nuestra cuenta corre como mujeres que no solamente estamos aquí la mitad de hombres y mujeres, claro. Eso es un avance, pero lo sustancial es hacer una deconstrucción del Estado de tal forma que asumamos responsabilidades por la violencia que se viene acreditando en contra nuestra. Entonces no es ponernos ahora enfrente de los hombres y decir, ahora va la nuestra, no. Sí, no, es simplemente tener el piso parejo, como siempre debió haber sido, similares, ¿no? Exacto. Sí, sí. Eso ahora, es lo que estamos haciendo. Has abierto distintos temas que creo que es muy importante que, como lo señalas, a ver,
por supuesto que el primer paso ha sido el de la transparencia y hoy en día las y los legisladores presentan un informe que se puede consultar, ahí están en la Cámara de Diputados, incluso hay un portal ciudadano donde se puede acceder a lo que hace y legisla cada uno de los legisladores, incluso se puede saber. Hoy en día podemos saber cómo votaron en cada proyecto de decreto, nada de que así. Y no solo eso, a través del canal del Congreso podemos saber no solo cómo votaron, sino qué argumentos hubo para que votaran de una u otra forma. Podemos conocer hoy en día lo que sucede no solo en el Pleno, sino en las comisiones. Es decir, ha habido avances muy notables para para tener más información. Sin embargo, seguimos, y nos ha platicado la diputada Leida Alavés, de este ejercicio que fue la confluencia entre Poder Legislativo, Poder Judicial, sociedad civil, academia, para regular un aspecto concreto que afecta a la vida cotidiana de las personas. Pero ese por lo regular no es un asunto que se ve cuando se evalúa el desempeño de los legisladores. Es decir, a veces las evaluaciones son un tanto injustas, doctor Sergio Bárcena. ¿Cómo hacer para evaluar con justicia el trabajo de las y los legisladores? Porque como ya lo dijo la diputada Leida Alavés, pues sí, pero no solo hacemos leyes, hacemos muchas otras cosas. Y lo que nos platicaba ahorita de una gestión que termina así, a lo mejor con una actualización a una norma, a un reglamento o a una ley, pues eso cuando tiene un efecto concreto, pero a lo mejor solo es una gestión, solo es una reunión con autoridades, solo es decir, y eso no se ve. ¿Cómo se puede evaluar con justicia? Porque hablemos de evaluaciones, que hay evaluaciones que se hacen para criticar el desempeño, pero tratando de hacer una evaluación integral, justa, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, doctor Sergio Bárcena, del TEC de Monterrey? Creo que en México, a partir de que se empezaron a transparentar las actividades de los congresos, primero federales y después locales, empezamos a adquirir una mala maña quienes conocemos o quienes intentamos conocer el trabajo de los legisladores y las legisladoras. Hubo un artículo que publicó The Economist, que fue como el artículo fundacional de la evaluación de los legisladores en México en 2012, que se llamaba The Mexico Siesta Congress. Y entonces el artículo evaluaba principalmente por cuántas iniciativas habían presentado los legisladores y las legisladoras. Y desde ahí se quedó esa mala maña o esa mala forma de evaluar al legislador cuantitativamente. Algo fue precisamente lo que nos dimos cuenta en Buró Parlamentario. Dijimos, a ver, no todas las iniciativas de los legisladores, en primer lugar, tienen, 1, la misma intención, 2, el mismo alcance y 3, el mismo efecto que podrían generar. Entonces, ese es un primer paso que nosotros dimos, decir, no todas las iniciativas tienen las mismas sustancia. Eso fue lo primero. Lo segundo es el hecho de que un legislador o legisladora pueda acompañar ese proyecto a lo largo del proceso legislativo, es decir, que lo haga avanzar y que influya, porque sí es cierto que en México los partidos y la Junta de Coordinación Política mandan, pero también los legisladores tienen cierto nivel de agencia y eso es algo que nosotros evaluamos. Y la tercera cosa que nosotros hemos observado es que, ahorita lo comentaba la diputada, hay un artículo fundacional también en los estudios legislativos que habla sobre cómo conocer y medir un concepto que se llama receptividad. El mejor legislador, y yo siempre he estado de acuerdo con eso, es el legislador que es receptivo, es decir, el que tiene la capacidad de escuchar a sus representados y reproducir esas demandas en salidas de política pública o en gestiones. Entonces, creo que algo que nos ha faltado a los investigadores es ponernos creativos para evaluar esa parte. Hicimos recientemente un par de estudios que acaban de ser, uno salió publicado hace un año y otro hace unos meses. El primero veíamos de qué tipo de distrito venía cada legislador. Si era un distrito pesquero, si era un distrito agrícola, si era un distrito rural, si era un distrito urbano. Y entonces lo que evaluábamos era qué tanto las iniciativas y proyectos, proposiciones con punto de acuerdo de ese legislador rescataban temas pesqueros, agrícolas, temas con las características sociodemográficas de su distrito. Eso fue lo primero. Y lo segundo que hicimos aquí en el Senado, inventamos un montón de correos falsos y entonces le escribíamos a los senadores antes de una votación y le decíamos, senador, senadora, yo no sé cómo va a votar usted en el tema en esa época tomamos el tema cuando se estaba legislando y que sigue pendiente de la cannabis. ¿Cómo va a legislar en este tema? Y entonces veíamos cuántos nos respondían a ese correo de un ciudadano, Juan Pérez. Un ejercicio de usuario simulado. Exactamente. Y entonces ese experimento, en primer lugar, nos llevó a una conclusión
pues mucho más alentadora de la que creíamos. 50% de los senadores y senadoras nos respondieron ese correo, pero no solo eso. Hubieron senadores y senadoras que nos dijeron, te doy mi teléfono y te llama a mi particular para que te explique. Y entonces fue muy interesante ese ejercicio. Nos dimos cuenta de una cosa. Uno, las legisladoras son más receptivas, es decir, son más abiertas a responder estas demandas de información. Número dos, las legisladoras y legisladores que tienen cargos de representación adentro del Congreso, cargos de jerarquía como presidencias de comisión, junta de coordinación política, mesas directivas, dado que tienen un mayor staff o equipo de apoyo disponible, pueden responder con mayor facilidad a estas demandas o a estas peticiones de información. Y otra cosa que también nosotros observamos es que los y las legisladoras que estaban involucrados en el tema en su comisión, sí, es decir, las comisiones sí hacen la diferencia, sí especializan y profesionalizan al representante porque nos daban respuestas mucho más detalladas, mucho más sustentadas y no era nada más, pues porque mi partido tiene esta postura. Entonces, creo que eso es algo que nos ha faltado en la evaluación, creatividad y hacer este tipo de experimentos y de repente sorprendernos porque se nos ha hecho muy fácil como sociedad civil decir que no hacen nada, pero es más fácil decir que no hacen nada a decir que es lo que sí hacen. Entonces esa ha sido como que la tarea que hemos nosotros tenido en Buró Parlamentario y lo que buscamos es precisamente visibilizar el trabajo. Muchas veces juzgamos y cuestionamos sin tener mucha información. Comentabas ahorita, doctor, que pues a partir de 1997, por ejemplo, tenemos un tablero electrónico en la Cámara de Diputados, podemos saber las votaciones nominales, tenemos un registro muy particularizado de los votos, pero yo quisiera preguntar cuántos ciudadanos saben cómo acceder al registro personal de cada legislador y ver cómo votó en cada tema. Yo hice el ejercicio, lo hemos hecho varias veces en la organización, toma más de 20 clics saber cómo votó un legislador en determinado tema y llegar a ese tema que tú querías conocer, tienes que saber cómo se llamaba el dictamen, en qué fecha se votó, si fue un voto particular o si fue voto general. Es un conocimiento muy complejo, es decir, la información está, pero el ciudadano no tiene esa facilidad de acceder a ella. Lo que ahorita estoy concluyendo, escuchando a la diputada y escuchando lo que tú comentas también, es que en efecto la evaluación es sesgada, la evaluación es injusta, pero es necesaria. Si no hubiera canales que facilitaran el acceso a esta información, sería muy difícil que un ciudadano entendiera todo el proceso legislativo. Gran punto que has puesto sobre la mesa y nos entusiasma para seguir. Vamos a ir a un corte, pero regresando les quiero preguntar. Uno, sí, hay una dimensión institucional de esfuerzos que se tienen que hacer para facilitarle a las personas la información de lo que hacen, porque efectivamente la institución tiene que apoyar a facilitar eso, que no tengan que ser 20 clics. Pero también en lo individual, porque ya lo dijo la diputada Aleida Alavés, habemos unos que actuamos así, hay otros que actuamos, es decir, no todos ejercen el mismo estilo de representación y eso sí finalmente afecta pues una evaluación general o la percepción de la ciudadanía. Vamos a ir a un corte, pero regresamos a Apuntes Parlamentarios. Estamos con la diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y el doctor Sergio Bárcena, profesor del TEC de Monterrey y fundador de la organización civil Buró Parlamentario. Regresamos a Apuntes Parlamentarios, como usted sabe, una producción del canal del Congreso para Radio Congreso. Esta mañana tenemos como invitados a la diputada Aleida Alavés y al doctor Sergio Bárcena. Estamos platicando sobre cómo evaluar y cómo hacer una evaluación justa. Es decir, estamos de acuerdo en que es bueno que haya evaluaciones, que haya control externo, que haya rendición de cuentas de las y los legisladores. En lo que no estamos de acuerdo es que esas evaluaciones sean estrictamente cuantitativas, porque si no, nos puede llevar a aquel caso, no voy a mencionar ese famoso diputado que se hizo famoso por aprobar muchísimas iniciativas, pero les cambiaba una comita y les cambiaba al Distrito Federal, Ciudad de México, etcétera, y entonces salía en los rankings como el diputado más productivo de la Cámara de Diputados, pero pues pura iniciativa, llamémosle superficial, para ser benévolos. Pero entonces, pues eso no evalúa realmente. Es decir, eso no es justo ni para el evaluado, pero tampoco para la ciudadanía que quiere saber cómo se están desempeñando sus representantes, ¿no? Entonces, en eso también estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no se debe de evaluar así. Ya el doctor Bárcena nos dijo, nosotros hemos sido
creativos y hemos ido desarrollando metodologías para tratar de incorporar estas distintas dimensiones. Por supuesto que también al inicio del programa decíamos, un legislador podría decirte, no, pues la mejor evaluación es la que te dan los ciudadanos a través del voto. Y creo que alguien que nos puede platicar mucho de cómo someterse a este escrutinio cotidiano de la ciudadanía es la diputada Leida Alavés. Ella tiene muchísimas elecciones consecutivas y una trayectoria además ganadora como legisladora, pero aún así, diríamos, ¿qué es lo que hace? Es decir, ¿cómo podríamos decir que tendríamos un diputado, una diputada exitosa? ¿Por sus iniciativas que le son aprobadas o por las elecciones que va ganando en cada periodo electoral? Es decir, ¿qué hace a un buen diputado o qué hace a una diputada exitosa? Bueno, no creo que me toque a mí el asunto de cuándo sí o no es una diputado exitoso. Hablar un poco de mi experiencia a lo mejor ayuda a que se establezcan a lo mejor algunos parámetros adicionales a los que comentaban en Buró Parlamentario para hacer una evaluación, que a nosotros nos ayuda además a hacer mejor cada vez nuestro trabajo, ¿no? Porque en mi caso sí llevo 7 elecciones consecutivas electa como diputada, ya sea local o federal, siempre en urnas por mayoría. Y bueno, pues cada elección ha sido distinta. No es que la condición sea, estoy en una alcaldía donde afortunadamente hay una simpatía muy amplia con el movimiento de izquierda que desde siempre encabezó Andrés Manuel López Obrador, y que además nuestro arraigo, nuestra participación, el involucramiento con la gente, pues nos ha permitido que pues se siga refrendando el apoyo. Pero ha sido distinto. O sea, a mí me tocó vivir la experiencia de Juanito. El contexto importa. Y esa fue una elección muy difícil porque yo iba como candidata del PRD. Y el llamado fue, y el propio Andrés Manuel, entonces dirigente del partido, llamó por el PT. No era dirigente del partido. Bueno, siempre ha sido nuestro dirigente, pero era un líder moral, estaba, digamos, exacto. No me acuerdo en qué estaba, ya se me borró. Pero él fue a llamar a participar, explicándole a la gente el procedimiento con Juanito. Y la gente en Iztapalapa lo entendió muy bien. Pero yo estaba agobiada porque dije, bueno, entonces ya para qué hago algo si yo soy candidata al PRD y el chiste es ahora no votar por el PRD, por toda esta pues corrupción y todo lo que hicieron para imponernos una candidata. Pero bueno, afortunadamente enfrenté la elección llamando a votar a la gente por el PT en el caso de la alcaldía, bueno, entonces delegación, por el PT en cuanto a los diputados federales, porque iba Jaime Cárdenas y Noroña, fue la primera vez que participaron por allá ellos, y yo iba como diputada local. Y yo decía, bueno, a ver qué pasa, porque esto está muy complicado. Pues afortunadamente ganó todo el PT menos mi distrito. Y a mí la gente me refrendó como PRD, o sea, hicieron voto diferenciado. Claro. Y eso para mí fue una, satisfacción. Un estímulo. Pero además también una desempeño, responsabilidad. Claro. Porque obviamente, pues la gente me plantea cosas, ¿no? Que yo tengo que ir viendo la forma de atender. Y hoy por hoy siento satisfacción porque tanto los centros de salud como las escuelas de educación básica, nos dimos a la tarea de cambiarles mobiliario. Porque fuimos a hacer un recorrido y resulta que todas tenían bancas de diferente tamaño cuando los grupos, pues los niños van creciendo. Y eso inevitablemente va afectando el desempeño. Y pues yo hice lo que pude, pero se invirtió en cada escuela, que así nos lo demandó en Iztapalapa, el dinero necesario para cambiar el mobiliario. Y luego también hicimos un comedor en una escuela de tiempo completo, con todo y cocina, porque así lo demandaban los padres de familia. O sea, me ha tocado intervenir en mucha gestión. Yo creo que también el tema de un buen representante
va de la mano con acompañar a la población en sus demandas, en sus gestiones, que no siempre son, obviamente, de carácter legislativo. Nuestra tarea de reformar leyes, por ejemplo, va siendo asumir si alguna disposición está mal en términos de que ni se aplica, ni hay forma, ni sirve, bueno, pues hay que modificarla. Pero pues yo creo que va de la mano con más bien atender esa demanda de la población. Y en materia de salud me ha tocado intervenir muchísimo, tanto en el ámbito local como federal. Un hospital que le denominaban de la Comunidad Económica Europea, que estaba ya cayéndose. También los vecinos se juntaron, más de 3,000 firmas, me acuerdo, y pues me dijeron, es que ya hay que hacer algo, invertir en ese hospital. Claro. Y yo, ¿cómo le hago? O sea, ¿eso cómo se hace o qué? Si yo soy legisladora. Claro, porque muchas veces alguien diría, sí, pero es que eso no le toca a los legisladores. Pero ¿cómo le enseñas a la gente qué le toca a cada quien? Se acerca con el político que está más cerca de ellos. Pero además a esto súmale que había una cultura, y que todavía sigue permeando, pero ya menos, en la que veían al legislador como el que trae el dinero para resolverte cosas. Bueno, porque también se había mal acostumbrado a Sí, por eso, ¿no? te digo, había un Así ejercicio es. tremendo Sí. y muy Un desafortunado. poco perverso, ¿no? De que los diputados bajar dábamos, recursos. desde dar despensas, Claro. desde dar dádivas, desde dar Claro. de todo, ¿no? Y eso ha ido hasta cambiando, etiquetar claro. recursos Así es. precisamente para atender demandas. Eso sí me tocó hacerlo. Sí, sí. Porque los recursos que etiqué para el hospital fueron efectivamente Directos para el hospital. Así es. O para la primera vez que se dirigieron recursos desde la Federación a la zona rural de la Ciudad de México, fue en mi primera legislatura como Pero diputada desafortunadamente no en todos los casos fue así. No. Es porque justo No, eso se ese pervirtió. mecanismo se fue pervirtiendo. Eso se ¿no? pervirtió, Sí. y entonces ya los diputados, cada etiqueta que hacían, cobraban su moche. Exacto. Con el presidente municipal con el que se hacía la intervención. Sí. Entonces eso se sí. transformó en otra cosa. De ser un mecanismo noble, digamos, de poder atender demandas muy concretas de la ciudadanía, se pervirtió Sí, se y hoy pervirtió. prácticamente está erradicado, ¿no? Sí, está erradicado porque nosotros, que somos mayoría ahorita en el Congreso de la Unión, pues estamos completamente dispuestos, y además también con la gente lo vamos acompañando de todo lo que se está haciendo en materia de austeridad, primero, para entonces la inversión social o en los proyectos prioritarios que se están manejando en el Poder Ejecutivo. O sea, estamos muy conscientes, la gente está consciente. A mí me sorprendió mucho, acabo de ir a la colonia Consejo Agrarista en Iztapalapa, y yo les empezaba a platicar de lo que hicimos para aumentar a 4,800 la pensión de adultos mayores, que se aumentó este año y fue porque le quitamos a un autónomo 4,000 millones de pesos, fue al INE. Y sí, lo hicimos, sí, lo asumo. Y la gente lo tenía muy claro. Bueno, hay mucha gente que ya ve las mañaneras y que se informa a partir de ahí de lo que se está orientando en política pública, en presupuesto, en el debate político nacional, que bueno, sirve para todo, para discusiones con la gente, públicas, en donde nos muestran su opinión. Finalmente, yo creo que en mi caso, me ha tocado, bueno, pues una alcaldía, insisto, muy de izquierda. También cuando dialogo con gentes que no son forzosamente de la alcaldía, en algún otro estado, pues sí veo que hay un avance significativo en el involucramiento de las personas en el debate político nacional. Y sí hay estas opiniones de todo tipo, pero ya hay más reflexión, ya hay una ciudadanía más activa. Y a lo mejor falta corregir estos instrumentos de que si pueden o no accesar a ver qué hice con mi voto, pues de veras que lo reviso, porque hay que ser muy puntuales y nada de que me salí al baño o no quise asumir esa parte. Sí, claro, pues el caso de Paoli inauguró eso, ¿no? Y a nosotros más bien nos toca asumir con mucha responsabilidad lo que votamos. Claro, a ver, nada mejor para una democracia que tener una sociedad informada. Es decir, eso sin duda, ¿no? Es decir, eso podemos dejarlo ya
plasmado casi que en letras de oro. Una sociedad informada es la que sostiene cualquier régimen democrático. Ahora, las sociedades informadas también tienen que tener elementos para ser críticos y exigirles a sus autoridades. Es decir, no solo saber lo que están haciendo, sino tener los mecanismos para poder acercarse a sus representantes y exigirles, demandarles, solicitarles. Y ya estará en manos de los representantes cómo responder a esas demandas, porque no en todos los casos hay esta posibilidad de lo que el doctor Bárcena nos decía, esta receptividad, ¿no? Eso, ¿qué hacer con esta escucha? Porque sí, pueden escuchar, nuestros representantes pueden escucharnos, pero luego, ¿eso qué hacen? A mí me preocupa un tema, que después de que legislan, ¿cuáles son los mecanismos que tienen para... ya hablamos un poco de cómo influir en su desempeño, pero después, ¿qué instrumentos tiene la ciudadanía para tratar de premiar o sancionar? Cuando se introdujo la figura de la reelección, se dijo que iba a ser un mecanismo que podría abonar a la rendición de cuentas de las y los legisladores. ¿Qué tanto ha servido esto, doctor Bárcena? Y por supuesto, quisiera yo también el testimonio de alguien que tiene una larga trayectoria legislativa. Es decir, ¿cuántas ocasiones? 7 veces legisladora, ¿no? Aleida. Sí. De hecho, no sé si hay no hay nadie del PRD de Morena que tenga esa trayectoria de 7 veces. Con número en mano, no hay nadie más. Yo tenía registrada una legisladora de otro partido que tenía 5 elecciones de mayoría relativa, pero nadie 7. Pero no solo eso, creo que prácticamente han sido consecutivas, ¿no? Han sido consecutivas, ¿no? Porque ha sido una tras otra. Es decir, cuando se impedía la reelección ha sido de diputada local a diputada federal, de diputada local a diputada federal, y ahora que hay reelección, con esta, bueno, nada más le falta ser senadora, ya la destapamos ahora de aquí, pero bueno, vamos entonces a ver, ¿cómo entonces? Porque el escrutinio postlegislativo es algo que no tenemos en México. Sí. Se aprueba la ley y pareciera como que tanto el Congreso como que la ciudadanía se olvida del asunto hasta que se resuelve cuando se crea un nuevo problema. Pero sí tiene que haber mecanismos de escrutinio postlegislativo, ¿no? Sí, la efectividad de la reelección que se empezó a implementar antes en los congresos locales, y ya teníamos información sobre los congresos locales, la primera vez que pudimos ver resultados del mecanismo de reelección inmediata a nivel federal fue en la elección de 2021. Ahí el 95% de los y las legisladoras presentaron su carta de intención para ser reelectos. Sin embargo, esta reelección se aprobó de una manera muy perversa, a mí me parece. Nos la vendieron como que ya los ciudadanos íbamos a tener mucho que decir y íbamos a poder influir en nuestros legisladores, pero antes estuvo el mecanismo de control partidista. Tu partido te tiene que aprobar y avalar para poder volver a ser reelecto. Además de que tuviste que haber estado más de la mitad de la legislatura en ese mismo grupo parlamentario. Y los partidos, a ese 90% de legisladores que intentaron ser reelectos, recortaron más de la mitad. No fue tan mala la tasa de reelección efectiva que terminamos teniendo en México, 30%, que ya está a niveles de países latinoamericanos que tienen reelección de varios años atrás. Es decir, la intención de los legisladores en México, al menos de los legisladores federales, de los diputados y diputadas, que fue lo que ahorita vimos, es sí mantener una carrera parlamentaria. Ese dato de tener 90% de legisladores y legisladoras intentando reelegirse, para mí fue revelador. Yo imaginaba y yo esperaba, y la teoría esperaba, porque lo que habíamos visto es que nuestros políticos tienen lo que se les llaman intereses ¿cómo se les dice? Lo que buscan es ir creciendo en su carrera política y por tanto ocupar cargos de mayor relevancia que el anterior. La teoría política lo llama ambición progresiva. Exactamente, ¿no? Tienen ambiciones progresivas. Resultó que en esta elección 2021, a pesar incluso de la concurrencia de ciclos electorales locales, tuvimos una gran cantidad de legisladores intentando ser reelectos de manera inmediata. Pues casi todos, ¿no? Casi todos presentaron. Fue el 95% de intención de reelección. Ya, sí. Que sus partidos no los hayan postulado. Justo a eso otra íbamos. cosa, ¿no? Ahí es donde se mochó el 50%. Okay. Pero de los que intentaron reelegirse y que compitieron en sus distritos,
distritos, tuvieron éxito en la gran mayoría de los casos. Es decir, el ciudadano también ya los está identificando. Eso es un punto fundamental. Que el ciudadano identifique quién es su legislador y qué es lo que está haciendo, eso es para mí lo más importante de un sistema democrático. Y ahí es como ya puedes empezar a evaluar. Hace un par de años hicimos un ejercicio en Colombia, precisamente partiendo de esta premisa. Los ciudadanos necesitan información y los políticos necesitan canales para darse a conocer. Pocos mexicanos vemos el canal del Congreso, pocos mexicanos consultamos las páginas del CIL, la página de la Cámara de Diputados, del Senado, pero lo que intentamos en Colombia fue hacer una aplicación para que todos los ciudadanos conocieran a sus candidatos, nada más a sus candidatos. Hay un gran problema en las democracias contemporáneas. Nos enteramos de 20 candidatos que no son los nuestros y nuestro candidato nunca sabemos qué es lo que nos había propuesto. Entonces esta aplicación lo que te proponía era: tú entra en contacto directo con tu candidato, que te hable a ti, que solamente te diga a ti cuáles son tus propuestas y tú dile qué tan de acuerdo estás con ellas. Creo que estos canales directos, de comunicación directa, son los que nos están haciendo mucha falta y ya tenemos las vías, caray. Toda esta información y sobre todo el desarrollo tecnológico comunicativo que ya tenemos, creo que no lo hemos aprovechado y han evolucionado otras plataformas, la televisión, el tomar taxi, pero la política no ha evolucionado en ese sentido. Y creo que es algo que falta precisamente para poder hacer una evaluación más justa y entonces poder ver que hoy mi diputada logró gestionar los recursos para que las bancas de una escuela ya no todas fueran del mismo tamaño y los alumnos pudieran hacer esto. O logró gestionar recursos para un hospital, cuando a lo mejor no era su chamba, pero todo el esfuerzo que le invirtió termina siendo olvidado. Y eso es lo que nosotros creemos que no debería suceder, porque son recursos y esfuerzos muy valiosos que no están llegando al puerto que deberían. Aleida, nos estamos casi por concluir el programa, tenemos muchas preguntas, vamos a tener que volver a invitarte para poder seguir platicando de este tema, pero ¿cuál es el secreto, Aleida, con una trayectoria tan exitosa en el terreno legislativo? Pero cuando digo terreno legislativo es literalmente en el terreno, es decir, no solo en el ámbito parlamentario, que es, tú has ocupado cargos de mesa directiva, de dirección de grupo parlamentario, sino que eres una legisladora que se ensucia los zapatos, que recorre su distrito pues permanentemente. No solo, ya nos has dicho el tema de la gestión, pero ¿cómo equilibrar ambas dimensiones? Porque la actividad parlamentaria exige mucho tiempo. De hecho, no están ustedes para saberlo, pero la diputada ahorita viene de una reunión de la Junta de Coordinación Política y se regresa a la Junta de Coordinación Política y luego se va a una reunión de previa y luego se va al pleno. Es decir, ¿cómo armonizas esa vida de legisladora en distintas dimensiones? Pues yo creo el primer ingrediente es el amor a mi trabajo. Me gusta tanto que le doy el tiempo que requiera. Me apasiona. Desde muy joven, bueno, pues milité y demandaba muchas cosas. Y ahora que estamos en una situación distinta, de mayoría, de gobierno, pues trato de, y sobre todo en la vicecoordinación del grupo parlamentario, del grupo mayoritario, trato de construir todo esto que el sistema político anterior eran códigos como estos perversos, ¿no? Que si los diputados no tenemos recursos, entonces no valemos para nada. O político pobre político. No, yo creo que el movimiento en el que estoy, el de Morena, tiene mucho este arraigo con la gente. Y es nuestra gran virtud. El que no nos despegamos del territorio para tener esa empatía y entonces responder a las agendas que de ahí emanen. Aparte, obviamente, de hacer valer el proyecto que siempre presentamos y siempre propusimos ante la población. Entonces, yo creo que es eso. O sea, no, tampoco es un asunto de suerte, ni mucho menos. No es un secreto. No al revés, es muy transparente. Es tan transparente que pareciera obra mágica o algo, pero no. Es trabajo, es amor al trabajo, es hacer las cosas con transparencia, con rendición de cuentas, pues apegada a lo que la crítica también haya de la población. En la mañana sí recibí un Twitter diciéndome: hace mucho que no vienes a la colonia, pero te encargo que ahí está el bache y a ver si lo atiendes.
Claro. Está bien, ahorita lo mando a la alcaldía, no se preocupen. Claro. ¿No? Una cosa es que lo hagamos. Unos árboles, tenemos una infección de muérdago en la ciudad muy fuerte, y los árboles cuando se infestan de muérdago se secan. Entonces están siendo una amenaza porque con estos temblores o los aires se caen. Entonces estamos haciendo recorridos con Sedema para ir ya viendo niveles de riesgo de estos árboles para sustituirlos. Entonces todas estas problemáticas pues entran a una dinámica que más nos vale a los que somos representantes hacer valer, generar la interlocución y bueno, pues con esto pues responder a la confianza que la gente, en mi caso, me ha dado durante 7 ocasiones, ¿no? Claro, ahora quizá en un próximo programa hay que hablar sobre la vida interna de los grupos parlamentarios, que es toda una, ¿no? Que es muy interesante, y a lo que ahora como vicecoordinadora pues le tienes que dedicar también tanto tiempo, porque uno que ve desde fuera, digamos, las sesiones, diría, miren que siempre están muy coordinados, siempre sí, pero pues es que no han estado al interior del grupo escuchando los debates internos. Hasta para quién va a hablar. Exacto. Entonces, todo eso y a todo eso hay que dedicarle tiempo justo para que haya cohesión al interior del grupo parlamentario. Diputada Aleida Alavés, ¿en dónde te pueden contactar quienes quieran estar en contacto contigo, con su representante? Precisamente hablando de estos canales directos, esa ha sido una de mis retos durante todos estos años. En pandemia fue muy difícil porque fue la parte de la reelección, pero dijimos, bueno, vamos a ocupar las herramientas tecnológicas y habilité audiencias públicas en Facebook Live. Y todos los jueves me conectaba y a ver, entren y díganme. Extraordinaria iniciativa. Y a veces invitábamos especialistas de algún tema. Ya no lo hemos hecho, yo creo que lo voy a retomar, porque siempre es una forma de que quien no te contacta de manera directa, personal, pues lo haga en estas vías. Entonces mi Facebook es Aleida Alavés Ruiz. TikTok, @Aleida Alavés, todo corrido. Twitter, @Aleida Alavés con mayúsculas. YouTube, Aleida Alavés Ruiz. Perfecto, bueno, y ahí ya no hay pretextos. ¿Sí? Pero ahora, aunque usted no vive en Iztapalapa, si usted vive en la Ciudad de México, pero también si vive en otra parte del país, usted puede contactar a la diputada, claro. Es decir, son diputados y diputadas de la nación. Atiendo a gente de todo el país. Eso siempre me ha tocado. Exacto. Doctor Sergio Bárcena, ¿cómo pueden contactarle o cómo se pueden conocer algunos de los documentos de los que nos ha hablado que generan en Buró Parlamentario? Claro que sí, nuestro Twitter es @buroparlamento. Y ahí tenemos algunas de las publicaciones. Recientemente publicamos un índice de fuerza política de las legisladoras, en donde pues medimos qué tanta incidencia pueden tener ahora que ya hay paridad. La pregunta es, ¿las mujeres sí están en posiciones de toma de decisión? Ese es nuestro más reciente estudio. Entonces, pues los invitamos a conocernos ahí en @buroparlamento en Twitter. Muy bien, muy interesante. No basta con estar, sino tener poder estando dentro. Ya nos vamos en Apuntes Parlamentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Le damos las gracias también en la producción a Liliana Hernández, Lulú Ruiz, en la operación a Sergio Vargas, en la asistencia a Karen Garduño. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.